Un cordial saludo. Continuando con el tema de gestión de la salud, entramos a un tema importante y es el tema de los recursos y capacidades. Si yo voy a montar una empresa o quiero gerenciar una empresa del sector salud, los recursos son el punto principal que debo considerar, cuestionar, mantener e inclusive analizar si quiero tener éxito en mi empresa. Recuerden ustedes que el 90% de los recursos que se manejan o se requieren para un sector hospitalario están direccionados principalmente a personal. Eso en algunos casos, en otros puede llegar a variar. Entonces esto termina siendo importante de la parte de los recursos. Eventualmente tengo que tener una mirada muy clara y objetiva de esta serie de elementos. Entonces, en primer lugar, lo primero que tengo que reconocer es cuáles son los recursos. Entonces, en mi empresa, eventualmente tengo recursos que son tangibles y hay recursos de tipo intangible. Este reconocimiento y estas capacidades y ventajas competitivas en el ámbito de una empresa me permite determinar que a partir de mis recursos yo tengo una serie de capacidades. Entonces yo puedo asignar o puedo utilizar esos recursos. En otras palabras, hablamos de rutinas organizativas. Entonces a partir de las capacidades que yo pueda tener, puedo generar estrategias. Las estrategias me pueden permitir una ventaja competitiva comparado con otro, ya que yo me puedo reconocer qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y eventualmente qué puedo ofrecer de forma específica y general superior a que otras personas puedan eventualmente hacer. Estos son factores claves de éxito en el sector. Reconocer con mi personal, con mis recursos, qué puedo hacer. Volviendo al tema, los recursos pueden ser tangibles o intangibles. Los intangibles, podemos tener recursos humanos y no humanos. Entonces, los no humanos pueden ser tecnológicos u organizativos. Entonces, eventualmente hablamos de una tecnología, de un programa, hablamos de métodos específicos, organizaciones específicas que tiene nuestra empresa. Entonces, si hablamos del sector salud, hablamos que, por ejemplo, el enfoque de calidad o el enfoque de satisfacción al cliente o un enfoque específico que está relacionado con mi empresa es un recurso que es específico. En la parte de humano, hablamos de específicamente del personal. En el caso de salud, hablaríamos de los médicos, enfermeras, auxiliares, secretarios, de todo el personal que interrelaciona una empresa. Y en este caso, en los recursos tenemos que reconocer las capacidades, los conocimientos, el tiempo de experiencia, las habilidades, la satisfacción que tiene el cliente. En este caso sería intangible con el no humano. Y podríamos hablar de qué recursos contamos o no contamos. Recuerden, los recursos tienen un costo, pagarle a un médico tiene un costo y es importante reconocer este costo. Y pasamos ya al tema de los recursos tangibles, que son físicos y financieros. En la parte del físico hablamos de la infraestructura, salas, camillas, consultorios, escritorios, computadores, y hablamos de los financieros. Los financieros son los derechos, digamos que en forma específica el recurso financiero o la plata de una forma tangible. Esta plata que se recoge o este dinero se recoge de los proveedores o de las aseguradoras, el cual se paga a nuestros recursos y eventualmente también se puede recoger por clientes. Y en otras palabras, esta cantidad de clientes o de recursos son los que yo debería tener a la hora de hablar de una empresa. Es importante saber con qué derechos contamos, con qué obligaciones, para eventualmente poder distribuir y hablar del sistema productivo y de nuestra cadena de valor, relacionarlo con nuestro análisis. Eventualmente yo tengo unos recursos, cómo los voy a distribuir o cómo están funcionando. Eventualmente, si uno empieza a hablar de los recursos, debería intentar entenderlo comparando el sector salud con el sistema productivo de Sara o Sara, no sé cómo se pronuncia. También evaluar recursos y capacidades. Entonces en este punto es importante lo siguiente: yo tengo una serie de recursos, pero también tengo que determinar cuáles son las capacidades que tienen esos recursos, para qué me pueden servir. En este caso, si son complementarios, si hay escasez en los recursos,
si hay coincidencias, si tienen durabilidad, si están apropiados, si son sostenibles, son limitados o son ilimitados, y eventualmente si son propios. A partir de acá uno puede reconocer el ejemplo claro de la comparación entre Telefónica y Jaxtel, eventualmente para reconocer la transferibilidad entre los recursos y capacidades, para poder entenderlo. Entonces entender la complementariedad, la apropiabilidad, por ejemplo, y la apropiabilidad de recursos y capacidades entre General Motors y Volkswagen. Y uno cómo podría aplicar esta apropiabilidad de recursos al sector salud sería una pregunta importante de reflexión. Otro punto importante que uno puede reconocer recursos y capacidades es un equipo deportivo. En un equipo deportivo uno puede reconocer los recursos y capacidades que podrían darse. Si uno, por ejemplo, habla de un equipo de fútbol, entonces recursos en los que tengo el director, entonces el portero, el defensa, el mediocampista, el delantero, entonces el dueño del equipo, los recursos, la capacidad, cómo los voy a organizar, es una forma importante probablemente de entender. Ustedes cómo podrían de pronto dar un ejemplo de un equipo deportivo a partir de lo revisado. Entonces, ya para finalizar, entender que los recursos son importantes, hacen parte del análisis estratégico de mi empresa, y cómo puedo aplicarlos al sector salud pueden permitir dar una mirada más amplia y general de cómo está organizado el sector salud. Muchísimas gracias.